Hola, soy Gonzalo Samitier, cirujano ortopédico, especialista en cirugía de rodilla, hombro y lesiones deportivas, y en este vídeo os quiero mostrar en detalle cómo se realiza la técnica del ligamento cruzado anterior. La rotura del ligamento cruzado anterior, como recordaréis de vídeos que ya hemos grabado en Physioline, es una lesión muy frecuente y además muy quirúrgica. Por desgracia, es una lesión que cuando se produce no cicatriza y produce una gran inestabilidad de la rodilla y por tanto gran limitación para hacer deporte. Además de que se recomienda su reconstrucción en pacientes jóvenes porque si se deja sin reconstruir, el problema es que va a dar lugar a lesiones secundarias de menisco, de cartílago y por tanto a un deterioro progresivo de la rodilla. Hoy en día, además, que cada vez somos todos más activos, casi a cualquier edad, os diría que empezamos a operar pacientes que antes sería impensable, de 40, 50, incluso 60 años, porque tienen pretensiones deportivas a veces tanto mayores que las que puede tener un paciente joven. Recordamos un poquito las características de la lesión del ligamento cruzado anterior. Recordar que se suele romper con un mal gesto de la rodilla, generalmente un valgo forzado, que no cicatriza, como decíamos, y este es el gran inconveniente de este ligamento y por tanto es relativamente excepcional que cuando se lesiona la rodilla quede estable. Es una lesión que suele ser de todo o nada en la gran mayoría de los casos. Deja una sensación, como os decía, de inestabilidad, sobre todo cuando hacemos deporte. Y ahí está un poquito también la trampa de esta lesión, que cuando se produce al mes o incluso a las pocas semanas, el paciente se encuentra bien para realizar actividades cotidianas. Pero el problema es a la hora de realizar los giros, de hacer deporte, de saltar en el momento de la caída, sufre fallos de rodilla y esos fallos de rodilla implican un impacto fuerte dentro de la rodilla y si se producen de forma repetida al final acaban deteriorando la rodilla. ¿Y qué ocurre? Aquellos pacientes que no se han intervenido de forma precoz del ligamento cruzado al final acaban pasando por quirófano igual al cabo de varios años, pero ya no solo tienes que reconstruir el ligamento, sino que además tienes que reconstruir los meniscos e incluso tienes que hacerte cargo de lesiones de cartílago. En pacientes jóvenes y activos, como decía, se recomienda la cirugía en la mayoría de los casos. La anatomía del ligamento cruzado anterior es importante, sobre todo desde el punto de vista de la reconstrucción, puesto que hemos de intentar fidelizar al máximo las huellas de inserción tanto en la tibia como en el fémur, de manera que nuestro injerto, nuestra imitación quirúrgica cumpla la misma función que cumplía el ligamento cruzado original. Y esa es la gracia de esta técnica, que si bien es una técnica que se realiza con mucha frecuencia, no deja de ser una técnica compleja y que requiere mucha precisión. Por eso os recomiendo que elijáis siempre para esta y casi para cualquier tipo de intervención, dado que una intervención quirúrgica es una decisión muy importante y tenéis que elegir siempre una persona de vuestra confianza, sobre todo que tenga mucha experiencia y además una experiencia con buenos resultados. No basta solo el número, sino que también es importante que esta persona, este cirujano, esté actualizado, esté, digamos, con las técnicas que han demostrado buenos resultados de forma consistente. ¿En qué consiste la cirugía? Pues realmente, como decíamos, puesto que el ligamento no cicatriza y tampoco lo vamos a poder coser de nuevo a su posición original, vamos a utilizar un tejido de otra localización para reproducir la anatomía de ese ligamento. ¿De dónde sacamos ese tejido? Pues lo mejor es lo nuestro propio, un tejido vivo que se saca de un sitio y se coloca en la posición en la que estaba el ligamento original. Se puede utilizar injerto de donante, pero siempre va a ser de algo menos de calidad, puesto que recordar que es un tejido congelado. El tejido congelado nunca va a tener las mismas características biológicas y capacidad de cicatrización que un tejido propio del paciente. Respecto al tipo de tendón, hay varias opciones. Está el tendón rotuliano, que es el que se denomina el gold estándar, digamos la técnica que da más estabilidad y que más resultados ha mostrado a lo largo de los años en la literatura, pero hay opciones también muy válidas como son el uso de los tendones de los isquiotibiales, de la famosa pata de ganso en la parte interna de la rodilla, o incluso más reciente el tendón de cuádriceps, que ya empieza o parece que, bueno, que es una alternativa válida para la reconstrucción del ligamento cruzado. Respecto a la técnica, bueno, todos los detalles son importantes, pero sobre todo va a ser muy relevante el que
localicemos los puntos de inserción tibial y femoral en el momento de la cirugía y que los reproduzcamos o los imitemos con la máxima fiabilidad y darle una buena tensión al ligamento y una fijación estable. Aquí podéis ver un ejemplo de dos imágenes de injertos típicos que utilizamos, ¿no? Que decíamos el tendón rotuliano, lo que se llama el famoso hueso tendón hueso, pues que se coge un fragmentito de la rótula, el tendón rotuliano y luego un fragmento de hueso de la tibia y la plastia de los isquiotibiales. Aquí veis cómo la preparo yo. Hace un par de años describimos una técnica de trenzado de los isquiotibiales que, bueno, cariñosamente lo denominamos la trenza ibérica y que realmente está teniendo mucha aceptación por parte de muchos cirujanos porque tiene una serie de características que a priori favorece lo que es la técnica del ligamento cruzado anterior y la estabilidad o la sensación de estabilidad que deja en la rodilla. Pues bien, aquí podéis ver en este vídeo, que vamos a poner a pantalla completa, lo que utilizamos, los materiales de fijación y también un poco pues, todo lo que es la parafernalia en cuanto a instrumental que necesitamos para un ligamento cruzado, ¿no? Igual que avisábamos en otras cirugías, para mí es importante tener de todo en la mesa, puesto que a menudo, además del cruzado, tienes que reparar un menisco, puedes tener que reparar una lesión de cartílago, te puedes encontrar alguna sorpresa. Pero bueno, centrándonos en la técnica del ligamento cruzado anterior, aquí podéis ver los tornillos reabsorbibles a menudo que utilizamos, un material que a menudo se integra dentro del hueso de la rodilla cuando ya lleva un tiempo, los ejemplos de injertos que vamos a utilizar y bueno, algunas cosas que ahora lo veremos en directo con la técnica. Aquí tenemos la rodilla, estamos mostrando el punto de inserción tibial. Arriba vemos el fémur, abajo vemos la tibia, vemos uno de nuestros meniscos que hemos utilizado en otra demostración para hacer el trasplante, pero bueno, centrándonos en lo que es la técnica quirúrgica del ligamento cruzado anterior, como os decía, hay que localizar muy bien, en este caso estamos señalando el punto femoral y el punto tibial. El punto tibial, una vez que lo tenemos bien localizado, generalmente corresponde con la extensión del cuerno anterior del menisco externo, vamos a realizar nuestro túnel, porque ese ligamento que habéis visto antes, que obtenemos del propio paciente, lo que vamos a hacer va a ser tunelizarlo para que se integre con el hueso. Y la zona media es la que va a quedar formando el ligamento. Ahora lo veréis y lo entenderéis rápidamente. Nuestro túnel tibial, veis, utilizamos estas guías para entrar perfectamente en el sitio deseado. El diámetro de nuestra broca, veréis que ahora hacemos un agujero en la zona de la tibia, va a depender del tamaño de nuestro injerto. Se sabe que cuanto mayor es el diámetro, dentro de unos límites, cuanto mayor es el diámetro del injerto, mayor va a ser la resistencia del mismo. Y normalmente se desea que este injerto sea por encima de 7 milímetros de diámetro y generalmente así es, suele ser entre 7 y 9 milímetros de diámetro y por tanto ese es el diámetro que van a tener nuestros túneles. El de tibia ya está hecho, ahí marcamos dónde va a estar nuestro túnel femoral y vamos a realizar lo mismo, vamos a utilizar una aguja más fina que nos va a permitir luego dirigir nuestra broca, que es la que va a crear el agujero donde vamos a meter nuestro tendón. En este caso vamos a empezar, es la técnica de los isquiotibiales. Fijaros cómo pasamos la aguja, aquí pasamos una broca un poquito más fina y aquí ya la broca definitiva, generalmente, como os decía, de 7, 8, 9 milímetros en nuestro túnel femoral. Una vez que ya tenemos los dos túneles femorales, pasamos un hilo que comunique ambos túneles y ese hilo va a ser el que tire de los hilos que están en nuestro tendón que va a hacer las veces de ligamento. Y de esta forma tan sencilla y tan de sentido común vamos a subir nuestro ligamento dentro de la rodilla. Fijaros. Aquí veis nuestro hilo y cómo estos hilos que veis ahora pasar son los que sujetan nuestra plastia y, bueno, dispositivos de fijación. Hay bastantes posibilidades. En este caso, para los isquiotibiales, uno de los preferidos son estos dispositivos que se llaman dispositivos de botón o dispositivos de suspensión. Y es que pasan esta plaquita que veis ahí, que se va a aposentar en la cara lateral del fémur, de manera que aunque tiremos no se va a volver dentro de la rodilla y tiene este mecanismo
deslizante que va a ir introduciendo nuestra fascia a través de los túneles. Es un mecanismo, como os decía, que se denomina de botón deslizante. En este caso estamos utilizando el de la casa Smith & Nephew, que yo creo que ya hemos hablado de ellos en algún vídeo, que hay que agradecerles que nos han prestado todo el material, los implantes, las instalaciones para poder realizar esta demostración. Y fijaros cómo en la zona media queda nuestro ligamento, exactamente en la anatomía que estaba el ligamento original. En la zona tibial, ¿cómo fijamos nuestro ligamento? Pues generalmente con una doble fijación, con un tornillo, y a menudo vamos a colocar una fijación suplementaria. La forma en que se queda fijado el ligamento dentro del túnel, en este caso el tendón, es utilizando un tornillo que va a compresión. Es decir, en el túnel que hemos creado en la tibia tenemos el tendón y aprisionado contra el tendón, dentro del túnel, un tornillo. Esa es la forma en que estos tendones que utilizamos y estos túneles, de esta manera de que se fije nuestro ligamento cruzado. Y a continuación vamos a ver lo mismo, pero con la técnica del hueso tendón hueso. Es muy parecido, lo único que en vez de utilizar ese dispositivo de botón que habéis visto, en este caso lo vamos a fijar con tornillos. Tornillos, os recuerdo que no son tornillos metálicos hoy en día, por suerte los implantes han mejorado y siguen mejorando cada año, y hoy en día ya se hacen de materiales que se integran posteriormente con el hueso. Fijaros cómo volvemos a pasar un hilo de transporte que nos ayuda a subir nuestro injerto, en este caso el tendón rotuliano, hueso tendón hueso, metemos el hueso en nuestro túnel femoral y el hueso distal entra dentro de nuestro túnel tibial. Ha quedado un poquito largo, pero es suficiente para esta demostración. En la zona femoral, ¿cómo fijamos nuestro injerto? Con un tornillo. Esto primero es una aterraja que nos marca el camino, porque a veces el hueso del fémur es muy duro. Y a continuación vamos a pasar nuestro tornillo definitivo, que el mecanismo por el que fija el tendón es el que creo que ya hemos explicado anteriormente. Es, digamos que aprisiona lo que es la pastilla ósea contra el túnel, y de esa manera, ¿veis? Fijaros la presión que hace, el sonido, y de esa manera, aunque traccionemos del tendón, se va a mantener estable, y por esto pueden hacer una rehabilitación tan precoz los pacientes con rotura del ligamento cruzado anterior, porque la fijación es muy estable. En tibia vamos a realizar lo mismo, ¿veis? Fijaros qué bien se ve el túnel, el tornillo y nuestra pastilla ósea. Y damos por finalizado la reconstrucción del ligamento cruzado. Aquí, como había quedado un poquito larga la pastilla, quitamos el borde para que no moleste la zona de la tibia y damos por concluida la cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado. ¿Cómo es la rehabilitación del ligamento cruzado anterior? Bueno, pues como casi cualquier lesión de estas características, que son lesiones complejas, se hace largo. Aquí hay que ser honesto con el paciente, y realmente para la vuelta a la práctica deportiva mínimo suelen ser 6 meses. Otra cosa es la vida normal. Un paciente con una rotura del ligamento cruzado anterior en 2 meses puede estar haciendo una vida prácticamente normal, a excepción del deporte de salto, carrera, etc. Lo que es la cirugía en sí, la anestesia espinal de cintura para abajo con una sedación para no tener, digamos, no escuchar los ruidos y no tener ese disconfort, ¿no?, que nos puede originar, o estrés el momento de la cirugía. La duración de la técnica es aproximadamente unos 90 minutos. Muchas veces no requiere ingreso esta técnica, pero esto ya va un poquito, depende del paciente, depende también de las preferencias del cirujano, y el posoperatorio incluso te permite una carga a la semana, a los 15 días, con muletas, una carga progresiva. O sea, es una recuperación relativamente rápida con respecto a lo mejor a otras cirugías en las que hay que esperar más tiempo antes de empezar la carga, pero bueno, al final son bastantes meses hasta la práctica deportiva, e incluso aunque los pacientes vuelvan a la práctica deportiva, realmente no se encuentran al 100%, a veces hasta pasados 12, 14 meses, e incluso haciendo rehabilitación y ejercicios prácticamente cada día o cada 2 días. Pues bien, hasta aquí la técnica de la cirugía del ligamento cruzado anterior. Espero que os haya gustado la demostración y os espero en el próximo vídeo.
Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.